Buenas noches, amigos. Acá estamos para seguir con nuestras catequesis sobre el sacramento del orden sagrado, repasando qué nos enseña nuestra Madre la Iglesia sobre este sacramento tan importante justamente para la vida de la misma Iglesia, tratando de conocer un poquito mejor nuestra fe, para crecer en la fe. Y siempre que hablamos de un sacramento, hay dos preguntas fundamentales que tenemos que hacernos, ¿no? O sea, ¿quién es el que da este sacramento y quién es el que lo puede recibir? Bueno, de eso vamos a hablar esta noche en esta catequesis sobre el orden sagrado. Pero primero recemos para poner en manos de la Virgen nuestro encuentro virtual. Recuerden también que si les parece que vale la pena ayudar a difundir estas catequesis, pueden hacerlo dándole like, me gusta, suscribiéndose, compartiendo, etcétera, etcétera, activando notificaciones también. Muy bien, empecemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, ¿quién puede dar este sacramento y quién puede recibirlo? Hablamos, por supuesto, del sacramento del orden sagrado. Cuando alguien comunica la gracia propia del sacramento, lo llamamos ministro del sacramento. Y en el caso de este sacramento del que estamos hablando, ese acto de comunicar esta gracia propia lo llamamos ordenar, ¿no? Por eso las preguntas que nos hacemos en primer lugar es esto: ¿quién es el ministro del orden sagrado? ¿Quién es el que puede ordenar? Es decir, comunicar este orden o este poder sagrado, como la tuvimos oportunidad de decir, a otra persona. Y por otro lado, nos preguntamos quién lo puede recibir, ¿no? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién está en condiciones de recibir este sacramento? Y acá, sobre todo en relación a esta segunda pregunta, vamos a encontrarnos con algunos temas bastante polémicos, si se quiere decir, que es, por ejemplo, ¿por qué las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes? O ¿por qué en la Iglesia latina, a la que nosotros pertenecemos, por qué se exige el celibato a aquellos que reciben el sacramento del orden? Bien, pero vamos paso a paso, vamos despacito. ¿Quién es entonces el ministro de este sacramento? ¿Quién es el que ordena? Y bueno, la respuesta es muy simple y es fácil de entender, ¿sí? El ministro propio de este sacramento es el obispo, ¿sí? Aquel que está en el tercer grado del orden sagrado. El catecismo, en el párrafo 1576, lo voy a leer, ¿sí? Dice así: los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en línea con de la sucesión apostólica, confieren válidamente los 3 grados del sacramento del orden. O sea que un obispo, y solamente un obispo, ordena a un diácono, o bien a un presbítero, o bien a otro obispo. Esto ya lo hemos visto varias veces leyendo los textos de la Sagrada Escritura, al ver cómo los apóstoles entendieron que ellos recibieron de Jesús este poder, esta misión, pero también
esta misión incluía comunicar este poder a otros. Justamente hoy, en el día de Santo Toribio de Mogrovejo, patrono de los obispos latinoamericanos, se recordaba este texto de San Pablo de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7. Segunda carta de Timoteo 2 del 1 al 7. Texto muy oportuno para lo que estamos hablando, que nos va a ayudar, ¿sí? Pero también texto para entender también cuál es la misión del presbítero, del obispo, en línea con lo que nos va enseñando la palabra de Dios. Dice San Pablo así: tú que eres mi hijo, le escribe Pablo a Timoteo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Y acá claramente San Pablo le está diciendo a Timoteo que esa misión que él recibió de enseñar, la cual es parte de la misión apostólica, ya lo hemos visto en su momento, la misión apostólica incluye 3 misiones, 3 envíos, la de enseñar, la de santificar y la de gobernar. Pero bueno, acá en este texto de la segunda carta a Timoteo se entiende que está hablando de la misión de enseñar como parte de la misión apostólica. Pablo te dice, ¿no? Lo que vos oíste de mí, lo que vos recibiste de mí, confíalo a otros hombres responsables para que sean capaces de enseñar a otros. Y sigo leyendo lo que dice San Pablo: comparte mis fatigas como buen soldado de Jesucristo. El que está bajo las armas no se mezcla en los asuntos de la vida civil para poder cumplir las órdenes de aquel que lo enroló. Esto es muy interesante. El que está enrolado en un ejército no se mezcla en los asuntos de la vida civil. Para pensar un poquito también el tema del celibato sacerdotal. Sigo leyendo lo de San Pablo. El atleta no recibe el premio, sino lucha de acuerdo con las reglas. Y el labrador que trabaja duramente es el primero que tiene derecho a recoger los frutos. Piensa en lo que te digo y el Señor, por su parte, te ayudará a comprenderlo. ¿Sí? Entonces, acá está muy, muy claro, ¿sí? que San Pablo le da una misión a Timoteo, pero al mismo tiempo le encomienda que la transmita a los demás. ¿Por qué entonces es el obispo el que ordena? Bueno, sabemos que viene así desde nuestro Señor Jesucristo, así lo entendieron los apóstoles, ¿sí? Así lo pusieron en práctica, pero también uno puede decir, tratando de pensarlo un poquito más, ¿sí? Perdón que estoy buscando otro texto que se me perdió. Pensándolo un poquito más, digo, el que ordena es el obispo, porque el obispo es el que tiene la plenitud del orden sagrado. Dentro de estas participaciones, ¿sí? que implica el orden sagrado, mejor dicho, dentro de la participación en el sacerdocio de Cristo, de las distintas participaciones que hay del sacerdocio de Cristo en la Iglesia, el obispo es el que la tiene en mayor grado, en mayor medida, ¿sí? En plenitud. Y, como solemos decir, nadie da lo que no tiene. El obispo, que es el que más participa en la Iglesia del sacerdocio de Cristo, es el que comunica este sacerdocio a otros hermanos. Bueno, esto no es tan difícil de entender, esto uno puede decir es bastante más, es la parte pacífica de la charla de hoy, ¿sí? Pero nos queda otra parte, y es la siguiente, y esta sí es más polémica, muchas veces, puesta en duda, incluso en nuestros tiempos, acerca de quién puede recibir este sacramento, el sacramento del orden. ¿Quién puede ser ordenado? ¿Quién puede ser ordenado diácono? ¿Quién puede ser ordenado presbítero o sacerdote, como solemos decirlo? ¿Quién puede ser ordenado obispo también? Bueno, entremos un poquito en este tema, ¿sí? Estas catequesis son muy breves, no nos da para explicarlo todo, pero por lo menos para que sepamos cuál es la respuesta de la Iglesia. La respuesta breve, concisa, contundente,
la encontramos en el Código de Derecho Canónico, citado por el Catecismo, y en el canon 1024 dice así: solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. ¿Sí? Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. ¿Esto qué significa? ¿No? Claramente, que por lo tanto dentro de la Iglesia las mujeres no reciben la ordenación sacerdotal. Lo dice explícitamente el Catecismo. Y este es un tema bastante polémico, fuera y dentro de la Iglesia también. Esta es la enseñanza de la Iglesia, ¿sí? Y la Iglesia tiene sus motivos, que ahora les voy a compartir muy brevemente. Para que ustedes lo sepan, y este es el texto que estaba buscando recién, perdón que me distraje un poco, hay una intervención del magisterio muy importante del Papa Juan Pablo II, ¿sí? Que en el año 1994 escribió una carta apostólica que se llama así, Ordinatio Sacerdotalis, y es justamente sobre este tema, sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres. Les recomiendo que la lean entera, no es muy larga. Ahí van a encontrar los motivos por los cuales la Iglesia sostiene lo que sostiene, es decir, que la ordenación sacerdotal está reservada solamente a los hombres. Es un tema discutido desde hace mucho tiempo. La Iglesia no contesta a este tema de manera superficial, porque así como ha sido discutido, también ha sido estudiado de manera especial en la época del Papa Pablo VI, lo recuerda acá Juan Pablo II, pero lo que tiene de importante esta carta, Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II, es esta intervención tan especial y tan rara, o sea, que pasa tan pocas veces de parte de un Papa. Si nosotros sabemos que cuando el Papa afirma algo expresamente, ¿sí?, usando su autoridad apostólica, lo afirma de manera definitiva. Bien, quiero leerles esto en el punto 4, al final de esta carta de Juan Pablo II. ¿Sí? Dice así: si bien la doctrina sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres sea conservada por la tradición constante y universal de la Iglesia y sea enseñada firmemente por el magisterio en los documentos más recientes, no obstante, en nuestro tiempo y en diversos lugares se considera discutible o incluso se atribuye un valor meramente disciplinar a la decisión de la Iglesia de no admitir a las mujeres a tal ordenación. Voy a explicar todo esto ahora, es bastante claro. Por lo tanto, y este párrafo es muy importante, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de tan gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, o sea, no es una cuestión disciplinar, es una cuestión teológica, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, dice el Papa en ese momento Juan Pablo II, o sea, ejerciendo explícitamente su ministerio, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Fíjense qué explícito que fue Juan Pablo II. ¿Sí? La Iglesia no tiene el poder de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Y esto él lo dice con la autoridad apostólica recibida como sucesor de Pedro, y lo dice de manera definitiva, y así tiene que ser considerado por todos los fieles de la Iglesia Católica. ¿Sí? Pocas veces los papas se han expresado en los tiempos recientes con tanta claridad y con tanta firmeza sobre una cuestión. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son los motivos por los cuales la Iglesia sostiene esto? ¿Sí? Bueno, lean esta carta de Juan Pablo II, yo les estoy buscando ahora. ¿Sí? Bueno, los motivos, están resumidos acá en el Catecismo. ¿Sí? Y dice así: el Señor Jesús eligió hombres, varones, para formar el colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores. El colegio de los obispos
con quien los presbíteros están unidos, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. Si la Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Jesucristo eligió varones para el sacerdocio, los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, eligieron varones. Este es uno de los motivos. Y uno podría agregar otro motivo, ¿sí?, que no está acá explícitamente, pero que es parte de la enseñanza de la Iglesia, y ya lo hemos dicho, ¿no?, que el sacerdote está llamado para representar, hacer presente a Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo fue varón, ¿sí? Así que también por ese lado podríamos buscar un motivo. Profundicen ustedes en estos temas, yo les dejo estas referencias para que lo puedan hacer, ¿sí? Ahí están las fuentes también en esta carta de Juan Pablo II, pero simplemente la respuesta de la Iglesia es esta. La Iglesia no tiene poder para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Así, ¿sí? ¿Esto es una discriminación a la mujer en la Iglesia? No, no lo es. Porque también lo dice el apóstol San Pablo, no todos somos todos en la Iglesia, ¿sí? Algunos son apóstoles, otros son evangelistas, ¿sí? No todos son manos, no todos son pies. Y en última instancia, esto es voluntad de nuestro Señor, fundador de la Iglesia. No es discriminación injusta para la mujer de ninguna manera, por más que cueste entenderlo en este tiempo del feminismo en el que vivimos, ¿sí? Si no, habría que sostener que Jesucristo discriminó a la Virgen María, la cual es nada más y nada menos que Madre de Dios, ¿sí? Y no fue ordenada sacerdotisa por nuestro Señor. Recordemos también lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios, porque esto del sacerdocio, el orden sagrado, es de una manera un carisma, ¿sí? El carisma más grande siempre va a ser el de la caridad. Entonces, si bien por un lado hablamos de jerarquía en la Iglesia y la jerarquía está relacionada con el sacramento del orden sagrado, al final del día lo que vale es la caridad, ¿sí? Así que eso también hay que recordarlo también. Tenemos acá un comentario de Juan Víctor. ¿Qué tal, Juan? Si bien no se lo presentó de esa forma, incluso el entonces cardenal Ratzinger lo aclaró. En verdad el texto y la forma de proclamarlo es el de una declaración ex cátedra. Y sí, bueno, un poco es eso lo que quería decir. Cuando habla de manera infalible el Papa, cuando hace una declaración ex cátedra, como dice acá Juan Víctor. Bueno, para que sea una declaración ex cátedra, el Papa tiene que decirlo explícitamente. Y todo hace pensar que esas palabras de Juan Pablo II son así, otra vez, porque hace referencia a su autoridad como sumo pontífice y porque explícitamente dice que lo que declara, lo declara de manera definitiva. Pueden leer también otro documento muy importante de Juan Pablo II que se llama Mulieris Dignitatem, para pensar bien el lugar de la mujer en la Iglesia. Y pensar que el lugar de la mujer en la Iglesia pasa por la ordenación sacerdotal es una forma más de eso que tanto denuncia el Papa Francisco de clericalismo dentro de la Iglesia. ¿Sí? Si se pudiera hablar de un sano feminismo cristiano, bueno, eso es lo que enseña Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem, tomando a María, Madre y Virgen, como modelo de toda mujer cristiana y mostrando a la luz de la Virgen el lugar de las mujeres en la Iglesia. Bueno, vamos a extendernos un poquito más para tocar dos puntitos más que tienen mucho que ver con lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Quién puede recibir el sacramento del orden? Bueno, hay que decir también, y lo dice el Catecismo, y esto también es muy importante y muy contracorriente en nuestra época, que nadie tiene derecho a este sacramento. ¿Sí? Y esto lo dice el Catecismo recordando lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 4. ¿Sí? Nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso hablamos de vocación. No es la única vocación, pero sí es una vocación. ¿Sí? Entonces nadie tiene derecho a reclamar el sacramento del orden sagrado, ni mujer ni varón. Por eso también lo aclara acá el Catecismo, que cuando uno siente señales que puedan, ¿no?, indicarnos que estamos siendo llamados por Dios a este sacramento, en cualquiera de sus órdenes,
en el sacramento, en el orden del diaconado, del presbiterado y del episcopado, o bien del episcopado, lo que uno hace humildemente, filialmente, es encomendarse a la Iglesia, para que la Iglesia, a través de sus pastores, discierna la idoneidad y la realidad de esa vocación. Y esto pasa, ya les digo, en todos los órdenes, o sea, en todos los órdenes de este orden, perdón la redundancia, ¿sí? O sea, ningún varón tiene derecho a este sacramento, ninguna mujer tiene derecho a este sacramento, nadie tiene derecho a ser ordenado diácono, nadie tiene derecho a ser ordenado presbítero, nadie tiene derecho a ser ordenado obispo, ¿sí? Solamente si Dios lo llama. Y la manera concreta que tenemos para saber si Dios llama o no llama es por mediación de la Iglesia y de sus pastores. Queda para terminar muy rápidamente la cuestión del celibato, ¿sí? Porque en la Iglesia latina, la Iglesia de la cual la mayoría de nosotros, supongo, somos partes, la Iglesia exige para comunicar el poder sagrado del sacramento del orden, menos en el caso de los diáconos permanentes, que aquellos que se presentan para recibir el sacramento del orden abracen voluntariamente el celibato, ¿sí? O sea, que se abstengan de tener relaciones con una mujer, que renuncien a la familia, al bien de la familia, o bien al bien del matrimonio, ¿sí? Y en las iglesias orientales es distinto, ¿sí? Las iglesias orientales ordenan hombres casados, ¿sí? Pero los obispos en las iglesias orientales tienen que ser célibes. Está la opción también del celibato, muy apreciada también en las iglesias orientales, dice el catecismo, pero, y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Como un punto en común entre Oriente y Occidente, que una vez que se recibió el sacramento del orden, después no se pueden casar en ambas iglesias. Es decir, la Iglesia latina exige el celibato para los candidatos al sacerdocio, al orden sagrado. La Iglesia oriental, las iglesias orientales, no lo exige, si bien lo recomienda, ¿sí? Pero ni en una ni en otra los curas se casan. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Una vez que es sacerdote, ya no se puede casar, tanto en Oriente como en Occidente. En todo caso, perdón la redundancia, se habrá casado antes en las iglesias orientales, ¿sí? Pero una vez que ha recibido el sacramento, ya no se puede casar. Y otra vez, esto va muy rápido y va muy al vuelo, ¿no? Son temas muy profundos, pero para cerrar, déjeme compartirles dos citas del Nuevo Testamento muy rápidamente sobre el sentido del celibato, ¿sí? Y otra vez, no es solamente una cuestión práctica, como dirían algunos, bueno, ¿cómo hace un sacerdote para mantener una familia y también mantener una parroquia? Eso es lo de menos, sinceramente eso es lo de menos. Los motivos son mucho más profundos y van en línea con esta cosa esencial que ya les he mencionado antes. El sacerdote está llamado a representar a Cristo, es un alter Christus, y Cristo fue varón y Cristo fue célibe también. Y eso es uno de los motivos más profundos del celibato sacerdotal, ¿no? Entregarle también a Cristo y a la Iglesia toda la vida, en cuerpo y alma. Por eso ese texto de la carta a los Timoteos que dice, el que está enrolado en un ejército no se mezcla, ¿sí? en las cuestiones de la vida civil, hace pensar en esto del celibato y el sentido del celibato. Uno está entregado completamente, ¿sí? Aún renunciando a cosas buenas y muy valiosas, uno está entregado completamente al servicio de Cristo y de la Iglesia. Y hay un par de textos, del Nuevo Testamento que sobre esto nos iluminan. Por ejemplo, en el capítulo 10 de San Marcos, versículos 28 al 31, leemos un pequeño diálogo entre Jesús y San Pedro, porque algunos dicen, bueno, pero los primeros sacerdotes no eran casados. Es cierto. Los primeros sacerdotes no eran célibes. Es cierto. De hecho, San Pedro era casado. Sabemos por los evangelios que Jesús curó a la suegra de Pedro. Si Pedro tenía una suegra, significa que estaba casado, ¿ok? Pero eso es muy fácil de entender porque
no existía el celibato como institución en ese momento, como un valor positivo, ni siquiera la virginidad entre las mujeres. Por eso lo de María también es excepcional, ¿sí? Pero cuando se acerca el joven rico y cuando hablan del tema del matrimonio y del divorcio, los apóstoles terminan haciéndole esta observación a Jesús por boca de Pedro. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo, recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Y Pedro le dice a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Cuál es nuestra parte? Y Jesús dice: ustedes, ese todo del cual habla Pedro, ¿cuál es? Y bueno, Jesús dice: el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campo por mí, por la buena noticia, recibirá el 100 por 1, etcétera, etcétera. O sea que a mí me parece, y esto es una opinión personal, que este texto insinúa de manera bastante clara que los apóstoles, para seguir a Jesús, lo dejaron todo, incluso sus familias. ¿Sí? Bien, y quiero leer un último texto y con esto cerramos, del Evangelio de San Mateo. ¿Sí? Mateo capítulo 19. Se me van los señaladores. Mateo 19, 10 al 12. Se me hizo lío. Mateo 19, 10 al 12. Es cuando Jesús habla de los eunucos. Después de hablar también en el contexto del matrimonio y el divorcio, ¿sí? Dicen los discípulos: si esta es la situación del hombre con respecto a la mujer, mejor no casarse. Y Jesús respondió: no todos aquellos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. ¿Sí? Este es el caso del celibato. Como dicen otras traducciones, el caso de los eunucos por el reino de los cielos. ¿Sí? Ni castrados, ni frustrados, ¿sí? Ni impedidos, sino consagrados, entregados en cuerpo y alma, mente, corazón y virilidad también, al servicio de Jesucristo y de la Iglesia. ¿Sí? Algunos podrían decir: bueno, lo del celibato es una cuestión disciplinar, se podría aflojar un poco con este tema para que aumenten las vocaciones. Sinceramente estoy convencido, no tengo el tiempo ahora para explicar por qué, pero no es esa la solución al problema de las vocaciones. Y además, poca gente quiere casarse hoy en día. ¿Sí? Entonces, ¿para qué va a querer casarse y encima después ordenarse sacerdotalmente? ¿Sí? El gran problema es que vivimos en un mundo en que no acepta ningún tipo de límite al desenfreno sexual. Y a mí me parece que la cuestión va por ahí. Por eso se discute el celibato. A nadie se le obliga al celibato. ¿Sí? Primero recordemos, ¿no?, que nadie tiene derecho a la ordenación sacerdotal, sino aquellos que son llamados por Dios según Aarón. Y cuando la Iglesia llama libremente. Después hay que saber vivir el celibato, es un don también. No todos lo entienden, lo leíamos recién en el texto de Mateo. Hay que vivirlo en plenitud, hay que vivirlo como entrega. Si nos convertimos en solterones, damos tremendo antitestimonio, ¿sí? Pero al mismo tiempo es un tesoro para la Iglesia, el celibato de los sacerdotes, ¿sí? Es un tesoro que, si hipotéticamente la Iglesia renunciara a eso, estoy hablando así como se vive en la Iglesia latina, con toda la crisis que hay, con toda la falta de vocaciones que hay,
es infinitamente más lo que se pierde que lo que se gana. En esto hay que pedirle a Dios que nos ilumine y que no nos dejemos confundir, ni por las urgencias del momento presente, ni por el espíritu del mundo que nos rodea por todos lados. ¿Sí? Lo que hay que pedirle a Dios es que los sacerdotes seamos sacerdotes. Eso. Pastores, entregados, ¿sí? Otros Cristos. Muy bien, quedan ahí algunos comentarios. ¿Sí? El tema del celibato, dice Juan, es más específico para el clero secular. El regular tiene voto de castidad. Bueno, los religiosos hacen voto, pero los sacerdotes diocesanos también promesa de celibato. O sea que en eso no habría gran diferencia. Y hay un caso particular que es el caso de los pastores anglicanos que se convierten al catolicismo, para los cuales el Papa Benedicto XVI, ¿sí? Previó lo que se llama una prelatura personal, ¿no? O sea, es una especie de... La prelatura personal sería algo así como una diócesis personal. Uno puede pertenecer a una diócesis por el territorio en el que vive, o también por alguna condición, por algún rito al que pertenece. Entonces, por ejemplo, nosotros pertenecemos a una diócesis, en este caso la diócesis de San Justo, ¿sí? Pero las iglesias de las personas bautizadas en el rito bizantino ucraniano dentro de la Argentina pertenecen a la eparquía ucraniana, más allá no por el lugar en el que viven, sino por el rito en el cual fueron bautizados. Bueno, la prelatura personal no es lo mismo, pero va por ese lado, ¿sí? El Opus Dei es una prelatura personal, y el Papa Benedicto XVI le dio esta posibilidad a los conversos de la iglesia anglicana, ¿no? De formar una prelatura personal, y dentro de ellos a los pastores, ¿sí? Que se puedan ordenar como sacerdotes, ¿sí? Pero ahí entramos otra vez dentro de la disciplina de lo que sería de las iglesias, parecido a lo de las iglesias orientales, ¿no? Que la iglesia ordena hombres casados, en estos casos particulares, ¿sí? Pero los sacerdotes no se casan, y los obispos son elegidos entre los célibes. Bueno, muy bien, en el día de Santo Toribio Mogrovejo recemos por los obispos, recemos por todos los sacerdotes, que seamos lo que Dios nos llamó para hacer. Y dentro de muy poco, este domingo no, el otro domingo vamos a estar celebrando el Domingo del Buen Pastor, recemos mucho por las vocaciones. ¿Sí? Como pequeño aviso, el miércoles que viene, no vamos a tener esta charlita, retomaremos, Dios mediante, la semana siguiente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, hasta la próxima, si Dios quiere.